Buenos días, una vez más os damos la bienvenida a un nuevo programa de Liceo Radio, donde hoy contamos con la presencia de dos excepcionales profesionales de la comunicación, Manuel Marlaska y María del Carmen Mendizábal, más conocida como Mamen. Llámame Mamen, que es mi nombre de guerra. Manuel Marlaska, que ya nos ha honrado con su colaboración en entrevistas anteriores, dirigirá hoy nuestro encuentro con Mamen. Mamen es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Sus comienzos profesionales tuvieron como público escenario la cadena SER, al lado de ilustre Iñaki Gabilondo, en el programa Hoy por Hoy. En octubre del 2004 fue contratada por Televisión Española para presentar el espacio de debate 59 segundos, al frente del cual se mantendría hasta el 2006, año que comienza una nueva andadura en la cadena de televisión La Sexta, siendo encargada de la presentación de diversos programas de carácter informativo. Desde el 29 de octubre del 2012 presenta y dirige el programa de actualidad y análisis Más vale tarde. Mamen ha sido nominada en numerosas ocasiones a los premios ATV en el 2005 como mejor comunicadora de programas informativos por 59 segundos. Igualmente fue nominada a los TP de Oro en el 2006 y en el 2008 como mejor presentadora de informativos por La Sexta Noticias y recibe la Antena de Oro en el 2013 por Más vale tarde. En el programa de hoy también colaborarán en esta entrevista alumnos de Bachillerato Internacional. En unos segundos regresamos. Buenos días, Manuel. Hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por dedicar tu tiempo. Un placer estar aquí. Y muchísimas gracias, Mamen. Encantada de conocerte en persona. Un placer, un placer. Lo que pasa es que os voy a decir una cosa, esto de que me entreviste Manu, con la cantidad de horas que pasamos juntos Nunca lo y la hemos hecho, información ¿verdad? privilegiada que tienes. Bueno, pero seré como un periodista más. O sea, eres un periodista más. Bien, bien. Vale. Estamos en un colegio y de colegios y de profes algo sabes. Sí. De colegios y de profes, de las dos cosas. La verdad es que cuando entrábamos en el cole yo te decía, a mí no me importaría volver al colegio. Fue una época que recuerdo fenomenal. Y sobre todo es que yo creo que lo que más me ha gustado en la vida es aprender. Y lo que más me sigue gustando. Leer y aprender, ¿no? Esa mezcla de las dos cosas. Entonces recuerdo esos años fantásticos. Y recuerdo a mi madre, que era profesora de lengua y de literatura. Y que en el fondo la cultura del estudio, de aprender, de hacerte mejor a base de hincar los codos y de escuchar a los profes, pues eso al final lo tengo como grabado a fuego. Y tenerla en casa, tener una profesora en casa. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Dejas la típica notita de recado, ¿sabes? Y luego la encuentras corregida. O estás hablando sobre algo y oyes todo el rato cómo te están corrigiendo. Te suena, ¿no? Sí, perfectamente. Pues se te quedan muletillas. Sí. Eso es duro, sí. Y si Mamen Mendizábal no hubiera sido periodista, ¿hubiera sido? Yo creo que hubiera sido escritora, hubiera sido algo que hubiera estado relacionado sin duda con la literatura, con la lengua. Lo que pasa es que el periodismo tenía esa mezcla mágica en origen, porque luego la realidad te pone en tu sitio, ¿no? Esa mezcla mágica en la que estaban los viajes, la literatura, el afán de aventura, como que se mezclaba todo en mi cabeza, ¿no? Luego viajes pocos, aventuras muchas y lecturas también muchas, pero la realidad es muy diferente a como yo lo soñaba. ¿Y periodista siempre, así desde pequeña? ¿Eras la niña que se ponía delante de un micrófono? Bueno, también era bastante profesora, sí, también era profesora, también era médico y... ¿Martirizabas a tus hermanos con crónicas? O No, la verdad es que en mi casa había una combinación curiosa, porque mi madre era filóloga, pero mi padre es ingeniero nuclear. Y bueno, dices, con una madre filóloga quien tiene el peso de la cultura es tu madre. No, mi padre es el que escribe poesía, el que está todo el rato ahí metido en su mundo, en su pequeña burbuja literaria. Está metido ahora que está jubilado en la mística, en la metafísica, en todas estas cosas, ¿no? Entonces había que salirse de todo eso de alguna manera. Y mis hermanos y yo vivíamos un mundo bastante más de ocio. Vale, y cuando ya decides o que vas a ser periodista, que te apetece ser periodista, sí. ¿Te veías como una periodista presentando programas, presentando noticias? ¿Te veías como una periodista como Oriana Fallaci? ¿Te veías como quién te veías? Porque todos tenemos un modelo. Como Naomi Klein, incluso. Vale, te veías. Yo era como... mayor con Naomi Klein. No, me veía como reportera de guerra. Yo te digo que yo me imaginaba a mí misma como reportera de guerra, como corresponsal. De hecho, me sigo viendo así, ¿eh? El plató es la parte más aburrida, creo yo, del periodismo. Es muy bonito poner un programa en marcha, pero
el día a día, el trabajo no te saca de la redacción, del mismo espacio físico. Yo me veía como corresponsal, me veía viajando, contando las noticias, haciendo un trabajo de campo bonito, y creo que me sigo viendo ahí. ¿Y cuando te das el primer baño de realidad, cuándo es? ¿Cuando llegas a la radio? No, en realidad cuando llego a la radio me vuelvo a ilusionar, porque el primer baño de realidad te lo llevas al terminar la carrera y al ponerte en el mercado laboral, ¿no? Y cuando llego al mercado laboral me encuentro que hay trabajo en las agencias de comunicación, que el trabajo en las agencias de comunicación es muy cercano a la publicidad o al marketing, pero no realmente al periodismo, ¿no? Entonces, ahí es cierto que estuve pocos meses, pero cuando llego a la radio y veo el periodismo de verdad, entonces digo, vale, lo de la agencia de comunicación fue solamente fue un pequeño viaje iniciático, pero no es el periodismo que yo buscaba. Y en la radio, nada más entrar, me ponen a trabajar en el equipo que en ese momento era del Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo. Me dicen, vas a venir aquí a trabajar a las 6 menos cuarto de la mañana, sabes tu vida a partir de ahora, te vas a levantar a las 5 menos cuarto y vamos a hacer un programa en directo que va a ir de 6 de la mañana a 12. Entonces, en 6 horas de directo diarias, donde se mezcla información, cultura, temas sociales, yo aprendo periodismo, y aprendo radio, y aprendo muchas claves de la comunicación también. Yo voy a hacer una confesión. Yo la primera vez que oí a Mamen Mendizábal, seguramente, yo era insomne y escuchaba una cosa que se llamaba Punto de Fuga, sí. Un programa de... ¿Fue tu primer programa tuyo propio, no? Sí, fue el primero. Bueno, no sé si antes... Pero a esa hora no estabas despierta, ¿no? Porque yo soñaba contigo ahí despierta y eso, y tú... No, era un programa a las 3 o a las 4 de la mañana, dependiendo, los sábados. No, lo grabábamos los jueves o los viernes. Pero sí que creo que fue mi primer programa en solitario, sí. ¿No? Y de hecho me dijeron, puedes hacer lo que quieras, tienes una hora para hacer lo que quieras. Libertad total, sin límites. Solamente tienes que meter como máximo 5 minutos de música por hora, que son las radios generalistas, entonces esa era la única cortapisa. Entonces dije, ¿qué me gusta a mí? A mí me gustan los derechos sociales, los derechos humanos, las libertades, la defensa de las libertades, el civismo, tal. Entonces, Punto de Fuga era un programa que luchaba por ese tipo de periodismo. ¿Y te sirvió? O sea, ¿te quedaste contenta? Dijiste, bueno, soy capaz, ¿no? Ya he cogido aquí los trastos de matar y soy capaz de hacer algo yo sola. Pues no, nunca me quedé contenta con Punto de Fuga. La verdad es que nunca. Porque fue un programa en el que aprendí a ir tirando yo sola, pero que grababa cuando ya llevaba a lo mejor 10 o 12 horas de trabajo en el Hoy por Hoy, ¿sabes? Que llegas con no sé, con el ánimo justo, la cabeza justa, llegas muy agotado. Entonces, nunca sentí que le dedicaba todo el trabajo que le tenía que dedicar a un programa de ese tipo, ¿no? Y yo soy muy perfeccionista y me parecía que lo estaba dejando a medias. Pero sí que me sirvió para coger un montón de soltura, para perderle miedo a casi todo, para equivocarme 100 veces, para aprender de los errores, que es que tenemos la cultura del éxito, pero no la de los errores. Los errores nos enseñan un montón, solamente si vamos equivocándonos y aprendiéndonos de lo que hacemos mal y reflexionando después, de alguna manera conseguimos mejorar, ¿no? Y escucharte en la radio hacerlo mal solamente te puede hacer querer hacerlo mejor, ¿no? Estás alejada de la radio hace tiempo. Sí. Pero sigue siendo tu medio favorito, es decir, sigues añorando. Sí, porque la tele, ya lo sabes tú, que trabajas conmigo en el día a día, la tele está llena de esfuerzo para poner en marcha lo mismo que en la radio tardarías en poner en marcha 1 minuto, en la radio tardas 2 horas, ¿no? En la tele, perdón, tardas 2 horas. Mandas el equipo, la cámara tiene que llegar, el satélite tiene que subir, la señal funcionar, las imágenes llegar a través del playout, tal. Tú en la radio coges un teléfono móvil, te vas a la calle a contar algo y lo estás contando en el momento en el que has llegado, ¿no? Eso por un lado, la inmediatez. Y por otro lado, la cercanía de la palabra, de la comunicación, el poder de la voz, de las emociones a través de la voz, del diálogo. Porque en la tele también, para que algo funcione, parece que tiene que tener enfrentamiento, ¿no? Y en la radio el diálogo sigue pesando, sobre todo el poder de escuchar al que te habla, ¿no? Todo eso la radio lo sigue manteniendo. Y a mí, como me sigue gustando la palabra frente a todo. Se pierden muchos matices en la tele, se pierden muchísimos matices a la hora de comunicar Son frases redondas, titulares, eslóganes, ¿no? Eso es un poco la televisión de la modernidad, porque no siempre ha sido así. Ya. Cuando saltaste a la televisión,
¿Saltaste como experimento? ¿Saltaste como prueba? ¿Pensabas que te ibas a quedar allí? ¿Pensabas...? Salté como experimento. La televisión no te... Bueno, nunca, luego te pregunto. Nunca había pensado estar en la tele, la verdad es que no. Y estaba contenta en el Hoy por Hoy, en la cadena SER, hacía un buen trabajo y volví de vacaciones de verano un año y una compañera mía me dijo: te han llamado para un programa de televisión española aquí, que llevan 5 días llamándote sin parar, este es el teléfono que me lo he quedado, llama por favor, yo les he dicho que estabas de vacaciones. Entonces llamé: hola, mira, soy mami y tal. No, es que vamos a poner en marcha un programa en 15 días en televisión española, un debate político, te hemos escuchado, creemos que lo puedes hacer bien, vente hoy mismo. Bueno, estoy trabajando, bueno, pues vente cuando puedas. Entonces fue todo muy precipitado y llegué allí al lugar donde hacíamos esa prueba con varias cámaras. Me dijeron: imagínate, sola en una sala, imagínate que tienes a Iñaki Gabilondo, a Pedro J, a Carlos Herrera, no sé, a periodistas veteranos a tu lado, invéntate preguntas. Y yo sola, en una sala, inventaba preguntas para personajes que no existían, ¿no? Hola, Iñaki, ¿cómo crees que...? Esto. Entonces hice un casting así. Terminé el casting y me fui a mi casa diciendo: no, esto que acabo de hacer me va a llevar a la máxima miseria, ¿no? Porque era todo muy, muy raro lo que acabábamos de hacer, ¿no? Y me fui a la peluquería por la tarde, llevaba el pelo larguísimo, me lo corté, casi como un chico, ¿no? Y al día siguiente me llaman: oye, mami, que te vengas ya, que vamos a poner el programa en marcha. Digo: ¿pero cómo? No, que esto lo vas a hacer tú. Entonces aparecí por la puerta de la tele: ¿y tu pelo? Me dijeron. Pues mi pelo me lo he cortado. Pero hombre, mami, te acabas de cortar el pelo casi como un chico. Pues me lo he cortado, no pensé que me fuerais a llamar. ¿Qué importa el pelo, no? Ahí ya me empecé a dar cuenta de algunas cosas de la tele, ¿no? Y dije: pues con el pelo o sin el pelo, yo soy la misma. Y efectivamente. Desde entonces ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos programas, has pasado muchas horas en directo. La televisión, el poder de la televisión es arrollador, la capacidad que tiene para que llegues al público, para que llegues a la gente. Pero la televisión no te ha devorado. No. No, creo que no la ha dejado, ¿no? Porque tú también trabajas en la tele. Sabemos cómo hay que poner límites a la tele y a otras cosas. En general, trabajo, ¿no? Sí, pero la tele tiene la capacidad de triturar que yo creo que no tiene ningún otro medio. Es que la tele tiene un nivel de exposición pública muy grande, muy grande. En las cadenas privadas no pasa tanto, pero en la época en la que yo empecé en Televisión Española, Televisión Española era un canal que tenía una potencia brutal, que lo veían millones de personas, simplemente por el hecho de ser Televisión Española, de llegar a todos lados, muchísimos pueblos perdidos de España. Lo único que se veía en esa época era Televisión Española. Para mucha gente era una referencia y lo sigue siendo hoy. Entonces te puede devorar porque de repente de alguien anónimo en la radio te conviertes en un personaje público. Si además el programa ha tenido éxito, ese éxito te puede devorar. Y si además de todo te hacen sentir especial y te dejas engañar, es probable que salgas de lo que te da referencias en la vida y a lo que te agarras, ¿no? Porque, claro, todo el mundo en un momento de triunfo puede creerse la niña guapa, ¿no? O la reina de la fiesta, o el rey de la fiesta. Yo creo que en nuestra profesión, los que nos sentimos periodistas al menos, no podemos equivocar el ejercicio de la profesión, lo que uno quiere hacer, con el marketing público que las cadenas hacen con nosotros, ¿no? Que nos convierten en personajes, ¿no? ¿Y cuál es el ancla que tienes tú? ¿Qué es lo que te agarra a la tierra para no chiflar? Pues yo creo que, bueno, mi familia fundamentalmente y mis amigos, la gente que me sirve de referencia. Mi madre murió hace unos años, pero era muy cruel. Y entonces cuando empecé en la tele, ella me decía: a mí la tele no me gusta nada, a mí lo que me gusta es el programa que haces a las 3 de la mañana, punto de fuga. Tú fíjate, ¿sabes? Entonces te quitaba todo el peso de lo que la gente te estaba fijando, todo el oropel que te ponía mi madre, te lo quitaba de un plumazo, ¿no? Y mis hermanos, que son... Yo tengo un hermano mayor y uno menor, pues también, porque mira, la Famosetti que acaba de llegar, tal, se metían conmigo, ya mayor, ¿sabes? Y lo siguen haciendo, con lo cual todo ese oropel, todo eso se desmonta en el momento en el que entras en contacto con gente para la que sigues siendo la misma y que incluso se atreve a decirte lo que los demás en la vida te dirían, ¿no? Esto lo has hecho fatal, aquí has metido la pata, ten cuidado con esto. Pues esa gente es de la que tienes que fiar. ¿Cuánto de periodismo y cuánto de espectáculo hay en la tele? Yo creo que depende. Lo que haces tú.
Yo creo que en lo que hacemos nosotros, creo que hay un 100% de periodismo. Un 100% de periodismo. Y luego el espectáculo es el que añade la televisión. Pero tú eres 100% periodista, yo soy 100% periodista, y no nos puede salir un hijo a 50. Nos tiene que salir uno al 100%, es pata negra. ¿Y en la televisión crees que sí que ha habido una confusión, que ha habido unos caminos que han convivido demasiado entre periodismo y espectáculo? Sí, yo creo que en general hay formatos, ¿no? Los llamados magazines, ¿no? Tienen, que el nuestro está a punto de llamarse y yo me resisto todo el rato, ¿sabes? No. Pero los llamados magazines tienden a confundir de una forma brutal el espectáculo con la información. Incluso tú que sabes mucho de sucesos y que has trabajado mucho en ese mundo, el suceso llevado a la televisión también corre ese riesgo continuamente. La política llevada a la televisión corre el riesgo de espectacularizarse, incluso las noticias, ¿no? En un informativo, yo que he trabajado, no sé, 7 u 8 años haciendo el info de la noche de La Sexta, una imagen poderosa puede más que la palabra, ¿no? Entonces, frente a la inmediatez con la que llegan las imágenes ahora mismo en esta sociedad, las redes sociales que aportan información continuamente sin contrastar, bueno, yo creo que nosotros tenemos que frenar el espectáculo y poner el ancla periodística donde creemos que está, ¿no? Contextualizar, situar a la gente, tratar de ayudar a comprender un poco, ¿no? Sí, a mí el contexto, ya sabes, el contexto de las cosas me gusta mucho porque conecta con la historia, con la literatura, con nuestra cultura. Creo que es importante entender la sociedad actual mirando siempre hacia atrás, ¿no? Entendiendo lo que nos ha pasado, sabiendo, conociendo. Tú que conoces otros mundos y que conoces especialmente el mundo anglosajón, el mundo de Estados Unidos y el periodismo allí, ¿por qué allí el periodista es alguien mucho mejor valorado que aquí? ¿Nos lo hemos ganado nosotros? Sí, nos lo hemos ganado. ¿Cómo nos lo hemos ganado? Nos lo hemos ganado ejerciendo mal nuestra profesión. El periodista anglosajón tiene un sentido de la profesión muchísimo más honorable que pero tenemos nosotros. Lo tiene él en el ejercicio de la profesión y lo tiene el que le ve, que exige también esa honorabilidad, ¿no? Veíamos, fíjate, en el programa que hicimos ayer, en Más vale tarde, veíamos una secuencia en la que al director, al exdirector del HSBC, uno de los bancos registrados ayer, con cuentas en Suiza, investigado por blanqueo de capitales, bueno, ese director del HSBC, de ese banco, ahora forma parte del gobierno británico, ¿no? Entonces, un periodista de la BBC, de una cadena pública británica, le perseguía educadamente por la calle mientras le hacía una batería de preguntas sin concesión de ningún tipo, ¿no? Preguntar para recibir respuesta en el mundo anglosajón es lo normal. Aquí preguntar a veces no está permitido. Entonces, eso se permite desde los medios, desde los grupos, con lo cual el periodista pierde poder, pierde fuerza. Nuestro trabajo pierde fuerza y pierde honestidad y perdemos credibilidad. Ese proceso creo que en Reino Unido, en Estados Unidos, se vive de otra manera. La necesidad de contrastar la información, casi por ley te diría, ¿no? Para blindarte también legalmente, pero allí es ley, o sea, 3 fuentes, 4, 3 mínimo. Aquí, si lo cuenta Twitter, ya lo estamos sacando al aire, ¿no? Pues yo creo más en ese periodismo que en mucho del que veo aquí. Y por eso estamos tenemos esa tan escasa valoración entre la gente, ¿no? No es una profesión que esté especialmente bien valorada. Fíjate, y por los bailes, perdóname, no, también entre la opinión y la información. Creo que eso también ha perjudicado mucho al periodista, ¿no? Si tú vas a encender la tele o la radio para que alguien te cuente las noticias, para fiarte de alguien, para ponerte en sus manos a la hora de que te informe, pero le ves emitiendo su opinión en otro programa libremente, ¿no? Casándose claramente con una idea o con la otra, no puedes esperar que al día siguiente informe de una manera rigurosa y objetiva sobre las cosas, ¿no? Se ha posicionado ya. Aún así, ¿qué papel nos queda a los periodistas en una sociedad donde la gente tiene que tener agarraderas, donde se ha agarrado a los jueces, donde se ha agarrado a muchas cosas ante la situación de desesperación que hay en muchos sectores? ¿Qué se puede aportar desde el periodismo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que el periodista en estos tiempos tiene la obligación de defender su trabajo
a pesar de donde esté o más allá de en el medio en el que esté, ¿no? Creo que tenemos que desvincularnos, a pesar de estar laboralmente relacionados, con nuestros grupos de comunicación. O sea, creo que hay que ir al origen de todo, defender nuestro trabajo, la forma de hacer nuestro trabajo no como se ha hecho siempre, sino como se tiene que hacer, porque si no vamos a desaparecer, no vamos a hacer falta. El ciudadano que esté ahora mismo en la Puerta del Sol y escriba 4 tweets ya está informando. Lo que nosotros podemos aportar es el contexto de las cosas, la forma de ponerlas públicamente, ¿no? En un formato, la forma de entrevistar, la forma que incluso los invitados que queremos que aparezcan en nuestro programa, porque creemos que ellos también nos pueden dar una visión más plural de las cosas, pero sobre todo creo que nosotros tenemos la obligación de defender el trabajo del periodista para que la información llegue lo mejor posible al espectador, al oyente, y eso solamente se hace con honestidad. Te veo ahí en las fotos que han seleccionado aquí en el Liceo Europeo, y a veces llegan los premios, y los premios a veces son ¿qué para ti? No sé, el de este año ha sido muy bonito y el año pasado también. Ondas, Antena de Oro, ¿qué son este los año premios? he recibido el Ondas como mejor presentadora por Más vale tarde. Y el año pasado tú y yo nos fuimos a recibir la Antena de Oro también, que es un reconocimiento precioso. La verdad es que creer en este programa nos ha costado casi la salud, ¿no? Porque nos cuesta la salud y nos hemos empeñado en hacer información y en hacerlo bien, y que toda la redacción también que trabaja con nosotros beba de este espíritu periodístico que tenemos. Con lo cual, cuando llevas tanto tiempo peleando y a veces se te ha doblado una rodilla, incluso a veces te has llevado una colleja, te dan un premio y valoran el esfuerzo que has hecho. Entonces, tiene palmadita en el hombro, eso está bien. Pero luego al día siguiente vuelves al tajo. Casi es más importante, creo, para nuestros jefes que el premio que para uno mismo, ¿no? Sí, seguramente. O no sé, para la difusión, para el marketing del momento. En el fondo, a mí el reconocimiento es que sigamos en antena, que sigamos trabajando, que podamos seguir haciendo el programa. Eso sí es un premio. Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? Cuando sea mayor... Yo soy mayor. No, yo soy mayor. No, pero es que, o sea, ya me he ido haciendo mayor, ¿no? Esto también va pasando. Ya... Y quiero seguir siendo, pues, más peleona. Te lo digo porque es... Más guerrera todavía. No me voy a no me voy a suavizar. Esto ya es una determinación. O sea, No tengo ninguna duda. no me voy a hacer más buena. Ya. Te lo decía porque a veces lo hemos hablado tú y yo. En esta profesión se envejece muy mal y probablemente las mujeres envejecéis peor todavía. Sí. En este oficio que nosotros, ¿no? Y que por eso cuando uno es mayor en esta profesión, ¿cómo envejece dignamente, para entenderlo? No lo sé. Es que no lo sé. Yo creo, sí que te lo digo muchas veces, que la televisión es muy cruel con las mujeres fundamentalmente. Primero porque están más bajo el foco de la estética, de la belleza, incluso de la sexualidad, ¿no? La tele también tiene ese componente, que la radio no lo tiene, por eso me quedo con la radio, porque es que no estás planteándote todo el rato la sexualidad de la persona que está allí, ni si está bien o mal. Pero hay mujeres que han aguantado en esta profesión y que para mí siguen siendo una referencia y a lo mejor me sacan 15 años, ¿no? Es el caso de Julia Otero, es el caso de Àngels Barceló, es gente a la que yo admiro profundamente. Es verdad que es gente que se ha apartado de la televisión y que se ha quedado con la radio. Se ha refugiado en la radio. Ha encontrado un refugio radiofónico, probablemente en la televisión también tendrían un hueco, pero el refugio radiofónico es algo que me planteo, el refugio viajero también es algo que me planteo, y el refugio... estoy utilizando la palabra refugio, pero nada te refugia, todo te expone, en realidad. Y las corresponsalías y la parte viajera y lectora, hombre, yo sí, esa carta la tengo que jugar hasta el día que me muera, ¿no? ¿No echas de menos, por la trayectoria que tienes, en todos los años que llevas, lo que no has podido hacer, seguramente haya sido escribir, sobre todo? Sí. Has escrito poco. He escrito muy poco. ¿Y lo echas de menos? ¿Tienes ahí una cuenta pendiente? Pues tengo un poco una cuenta pendiente, la verdad es que sí que la tengo, pero a la vez, cuando no has hecho algo demasiado y sí que te has apoyado en tu voz o te has apoyado en la televisión y tal, sientes que lo otro lo vas a hacer mal. Entonces yo siento que me voy a poner a escribir y que no voy a saber, que no me va a salir bien, ¿no?
y sobre todo cuando admiras a gente que escribe bien y que enseguida engancha con una idea y que hace textos periodísticos brillantes, pues me cuesta mucho poner el mío al lado y decir, venga, vale. Pero bueno, es algo que no descarto. Para ser periodista hay que leer mucho. Yo creo que sí. Para ser buena persona, para ser buena persona y buen ciudadano, hay que leer mucho, de lo que quieras, pero hay que leer mucho. Sí, lo pregunto porque Mamen es una muy buena lectora y yo creo que te ayuda, ¿no? Te ayuda a entender muchas cosas, todas las lecturas que tienes, ayudan a eso que decíamos antes del contexto, a contextualizar. Sí, te ayudan también a saber que lo que te está pasando a ti no es único, que lo que sientes no es exclusivo, que no estás solo en el mundo, que antes han pasado cosas parecidas, que a lo mejor aprendiendo de lo que ha pasado antes puedes mejorar el presente. Te ayuda la lectura a evadirte, a vivir otros mundos, a viajar sin moverte, te ayuda a salir de la soledad, te ayuda a tantas cosas. Siempre que estoy aquí, que vengo aquí con algún invitado que es ajeno al colegio, le pregunto lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto la educación es importante y sobre todo, hasta qué punto es importante que todo el mundo tenga derecho a una educación? No sé si a esta o a una buena educación. Yo es que creo que es lo más importante. Yo lo he vivido así siempre, pero yo he sido una privilegiada, lo he sido siempre. Mis padres tenían clarísimo que educarme y darnos una formación a mí y a mis hermanos era lo más importante. No he tenido que pelear para ser educada ni formada. Me ha venido gratis, me ha venido dado, incluso la exigencia me ha venido dada, ¿no? Otra gente tiene que pelear para tener acceso a la educación. No solamente pelear, sino pelear con sus propios recursos para dar a sus hijos también ese acceso. Yo creo que sin educación no hay futuro, de verdad que lo creo. Creo que sin educación la mente no vuela, no se permite imaginar posibilidades, se queda estancada. No te permites mejorar lo que tus padres o tus abuelos fueron, no te permite progresar si no estudias. Entonces, no solamente te da alas personales, te da alas vitales, profesionales, que te permite construir tu propia personalidad. Y en un momento como en el que estamos ahora, lo vemos a diario en el programa, ¿no? Hablando del 3+2 en las universidades, de las becas, de las deficiencias también de nuestro sistema educativo, de la falta de profesores, de sus quejas, yo creo que estamos errando el tiro como sociedad si no invertimos en que nuestras generaciones estén bien educadas en el colegio, por buenos profesionales, bien pagados y también bien educados en la universidad, que puedan soñar con ser todo lo que te he contado que hemos soñado, ¿no? Pasaste un año de tu formación fuera de España. ¿Hasta qué punto fue importante para ti eso? ¿Hasta qué punto ha sido importante manejarte perfectamente en inglés y esa experiencia vital, sobre todo, de estar un año fuera? Pues, durante tu proceso de educación. Yo creo que es importante, muy importante dominar, no hablar ya, sino dominar los idiomas. No me atrevo ya a decir solo el inglés. Yo si pudiera echar unos años atrás, afianzaría el francés. Lo vemos cada día. Las veces, aburreas un poco. Muy poco, estoy ahí un poco oxidada. Pero el otro día también lo hablábamos, el árabe, cómo es importante el árabe para entender todo lo que cada día contamos con el yihadismo, lo que está ocurriendo. A mí me encantaría, ¿no? Me empecé a seguir a Varoufakis y a Tsipras en Grecia y me doy cuenta que escriben en griego, en Twitter. O sea, a mí siempre me han gustado los idiomas y entonces me frustro mucho cuando de repente veo una frontera ahí, una barrera que no me permite entenderme. En mi profesión el inglés ha sido muy importante porque me ha permitido, por ejemplo, una cosa preciosa que ha sido cubrir durante 4 años las elecciones americanas, las que ganó Obama desde el principio hasta el final, ¿no? No haces una pericia, no haces algo como eso si no controlas bien un idioma como es el inglés, ¿no? Me han pasado cosas muy bonitas gracias a controlar otro idioma, pero sobre todo es que me ha permitido moverme con una libertad por el mundo, conocer a gente, hablar sin reparos que yo creo que me ha dado otras alas, ¿no? Las que me habían dado mis padres, vas sumando cosas que te aportan libertad. En la información diaria llevas prácticamente desde que llegaste a La Sexta, sí, dando noticias diarias. ¿Cuál es la noticia que
que recuerdas de manera especial, que te ha gustado dar? No sé. No me gustó que se muriera José Luis San Pedro, el escritor, filósofo, economista. No me gustó nada, pero me gustó que ese día hablamos con su mujer. Se nos puso en la tele y nos dijo que nos veía José Luis San Pedro. Yo he admirado a José Luis San Pedro muchísimo, bueno, toda mi vida. Entonces su mujer nos dijo que nos veía, que éramos muy pesados y que por eso él... Tú eras muy pesado. Yo, y que eso a José Luis en su casa, ya mayor, le gustaba mucho porque como repetíamos tantas veces lo mismo, pues nos seguía con mucha facilidad. Pues bueno, esa es una de las cosas que me han gustado. Y bueno, me ha gustado muchos temas que hemos tratado, de estos que dices, no va a tener audiencia, no va a funcionar, no tal, y esto sí, venga, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo. No sé, me han gustado tantas cosas que no sé elegir. No. Hacemos una pausa. Bueno, nos han venido a ver 4 alumnas de primero de bachillerato, Muy bien. bachillerato internacional todas hoy. Sí. Pero ¿nos han venido a ver porque quieren ser periodistas o nos han venido a ver porque nos quieren preguntar? Esperemos que no quieran ser periodistas. ¿Cómo que esperemos Estamos a que no? tiempo de salvarlas todavía. De que no lo Hay sean. cosas peores, compañero. Bueno, no te creas. Venga, empezad, la que quiera. Bueno, lo primero hacer una introducción. Somos 4 alumnas del Liceo Internacional de Sociales. Y bueno, Antonio del Pozo vino a clase y nos preguntó que quién quería hacer unas preguntas a una presentadora de La Sexta, Mamen Mendizábal. Y nada, y nos ofrecimos nuestras como voluntarias. Y bueno, tenemos varias preguntas que resumen un poco la vida que lleva una periodista de televisión y antes de radio, y también la situación internacional, ya que bueno, venimos de un bachillerato internacional y queríamos saber tu opinión sobre algunos aspectos. Muy bien. Así que si quieres empezar vosotras. Vale, pues por ejemplo, ¿qué medio preferías? Porque también vimos que trabajaste en la radio y que cuál preferías, la radio o la televisión. Justo hemos estado hablando un poco de esto antes, Manu y yo, porque es verdad que yo me siento muy unida y muy ligada a la radio. Aprendí a ser periodista en la radio y me parece que es un medio en el que la comunicación fluye de una manera más fácil, conectas, pero también es cierto que llevo trabajando en la radio ya desde que ni sé cuándo, ¿no? Entonces, añoro la radio, pero mi día a día pasa por la televisión y mi trabajo en televisión también me gusta. Yo creo que lo importante es lo que hagas, ¿no? No tanto dónde lo hagas. A mí me gusta el periodismo y el trabajo que hacemos en Más vale tarde. Me gusta el enfoque que tenemos en el programa, me gusta el ejercicio de nuestra profesión que llevamos a cabo en la tele. Probablemente si en la tele presentara Sálvame, pues no podría sentirme orgullosa, ¿no? Y ni podría decir, pues es que me gusta, hagas donde hagas. No, pues me gusta el formato que hacemos, me gusta el periodismo y me gusta la información en televisión. Si no hiciera información, probablemente no estaría en televisión. Bueno, sí. A ver, yo es que he visto una entrevista que te hicieron sobre el 11M. Y entonces en un momento decías que pues llegaste y viste el informativo y viste a Severino Donate con una camilla y con una víctima. Pues quería saber un poco cómo fue ese día, ese momento y cómo se vivió en los medios de comunicación, en la radio. Es que se vivió con muchísima dureza, muchísimo trabajo, pero yo recuerdo, no sé a qué hora estallaron las bombas, a las 9, hermano, 8 y pico. No, antes de las 8 de la mañana. Antes de las 8. Antes de las 8, a las 7:55 y 7:59. Claro, pues nosotros entrábamos a trabajar a las 6 de la mañana en la radio. Yo creía que las bombas habían sido un poco más tarde, pero no había mucha gente en la radio todavía trabajando a esa hora. Estábamos el equipo de Hoy por Hoy. Entonces, empezaron a sonar los teléfonos de la redacción. Imaginaros una redacción enorme, medio vacía todavía a esa hora, y los teléfonos sin parar de sonar. Entonces vas cogiendo teléfonos y es gente que está en sus casas, que ha visto los atentados, porque algunos eran vecinos del Pozo, otros lo habían oído, entonces llaman a la radio buscando información o queriendo contarte lo que ha pasado. Entonces, con esas primeras llamadas empezamos a tener una idea de lo que había pasado, pero tú estás en una redacción, encerrado. Bueno, ha habido unos atentados en el Pozo, ni siquiera atentados en ese momento, eran unos trenes, ha explotado algo en las vías del tren, tal, no sé qué, y mandamos a una becaria. Pues que vaya la becaria. Fue la becaria y la becaria llegó allí, nos llamó por teléfono llorando, diciendo, no os podéis imaginar lo que es esto.
tal, dibujándonos una escena que no quiero recordar, pero que era de muerte, de mucha destrucción, de mucho dolor, y nosotros dijimos, bueno, es becaria, está exagerando. Está exagerando. Dijimos, cálmate y cuenta las cosas con rigor. Vete confirmando todo. Pues, si esta chica hablaba de 20 muertos en esa primera conexión donde nosotros creíamos que estaba exagerando, imaginaros las cifras luego, cómo se superaron y la crueldad del momento. Luego poco a poco fuimos sabiendo que eran atentados. Entonces, yo a lo mejor hice una jornada de 16 horas en la radio, ¿sabes? Trabajamos todo el día, sin parar. Entonces, cuando llegué a mi casa me situé como espectadora, como tú te pones a ver la televisión, ¿no? Estiré las piernas, puse los pies encima de la mesa y de repente vi a mi compañero Severino Donate, efectivamente, que trabajaba conmigo en la radio, que estaba haciendo su trabajo, porque estaba con un teléfono móvil haciendo una crónica y mientras hacía la crónica tenía en la otra mano una camilla. Era parte de las 4 personas que sujetaban la camilla, ¿no? Porque es que ese día no podía ser solo una cosa. Tenías que ser ante todo ciudadano. Entonces, claro que tienes que responder en tu trabajo, claro que tienes que hacer tu crónica cuando te la piden, pero bueno, tienes una mano libre, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese momento, y me acuerdo y se me hace un nudo todavía, en ese momento me di cuenta de la envergadura del atentado, ¿no? Yo Pero que llevábamos sí, todo el día contando. Todos nos dimos cuenta cuando acabamos el día, llegamos. Sí, eso es verdad. sí. Y lo que dices tú, te pones como espectador y... Te duele lo que le han hecho a tu ciudad, te duele el atentado, te duele toda esa gente, todo lo que llevas todo el día contando, intentando no mezclar las emociones, ¿no? Ser frío, en el momento en el que llegas y te aflojas y ya no tienes la responsabilidad de contarlo tú, sino que te lo están contando otros, te vienes muy abajo. Bueno, cambiando un poco de tema, queríamos hacer otra pregunta, que es ¿hasta qué punto un periodista puede mantener su neutralidad y no ser un oficialista de las noticias? En ese caso estaríamos hablando de corrupción televisiva o... Qué bonito término. Qué bonito término, la corrupción televisiva. Sí, estaríamos hablando de corrupción televisiva en muchas... corrupción periodística. Yo creo que antes se hablaba mucho en el periodismo y en las escuelas de periodismo sobre la objetividad, ¿no? La neutralidad, la objetividad. Estos son conceptos que han quedado un poco antiguos en la realidad, ¿no? Porque no, es muy difícil ser objetivo. En el momento en el que trabajas en un medio, haces una criba ya de las noticias, de lo que te entra en un programa, esto lo dejo fuera, esto lo meto, y hay un criterio de selección. Tú ya has descartado unas cosas por unas razones determinadas. Tú ya has elegido la objetividad, ahí ya te la has tenido que dejar. Tú intentas hacer un programa lo más plural posible, con todas las voces representadas, si hablas de política, con todos los partidos políticos. Pero se trata de ser honesto, porque objetivo es muy complicado. Se trata de ser honesto, porque neutral es muy complicado. Se trata de contar las cosas desde la verdad, sin posicionarte. Pero es verdad que neutralidad y honestidad, ya puede la honestidad frente a eso, ¿no? Yo creo que para no tener corrupción televisiva, como tú apuntas, te tienes que sujetar a tus principios. Dinos. Bueno, pues la mía también tiene que ver algo con selección, sobre todo de noticias, y es que durante los atentados de Charlie Hebdo Sí. Fue básicamente de lo único que se habló en todos los medios de comunicación debido a la gran envergadura de esta y al atentado también contra la libertad de expresión. Pero lo que no se habló es que ese mismo día murieron 200 personas en un atentado en Nigeria. Eso ocupó básicamente menos de 5 segundos en los telediarios y no se vio casi en los periódicos. ¿Cuánta razón tienes, Es terrible y algo que a mí me impactó mucho. Entonces, ¿qué debe hacer la gente que está fuera de Europa y Estados Unidos para que los medios de comunicación les vean? Para saber que están ahí y para saber que a 100 kilómetros de Italia, en Libia, está pasando cosas horribles. Y como no está bien, no les prestamos atención. Es una reflexión interesantísima esa, interesantísima. Yo creo que en la radio esa frontera de la que hablas no es tan grande. En la radio la información internacional sigue existiendo, se sigue hablando de Libia, se sigue hablando incluso de África, aunque se habla muy poco de África en general en nuestro mundo. Pero en la televisión existe el argumento, que no sé si es falaz, de que los temas internacionales no dan audiencia, no tienen recorrido. Y por desgracia es que es un poco una realidad. Entonces, el día de los atentados de Charlie Hebdo, efectivamente, murieron 200 chavalas, que habían sido secuestradas, además,
hacía meses y que cuando fueron secuestradas todos nos llevamos las manos en la cabeza, pero en el momento en el que las matan parece que te olvidas, ¿no? África no importa. Hay una división en Gibraltar, bueno, Ceuta y Melilla te diría. En Ceuta y Melilla se acaba nuestra visión del mundo. Tenemos una visión del mundo muy reduccionista y yo solamente puedo sentirme mal ante una pregunta de una chica como tú, joven, con ese nivel de conciencia social. Es que solamente puedo sentirme responsable de haber hecho mal, de no haber peleado lo suficiente para que en un día tan gordo como el de Charlie Hebdo también entrara eso, ¿no? Pero es que realmente África no vienen imágenes, no cuenta, no suma. Le pasa lo mismo a América Latina, por desgracia, también. Sí. Nos interesa mucho la política cuando nos da titulares jugosos, no nos interesa nada lo que está pasando en muchos países. Claro, aquí quiero que tengas en cuenta una cosa, por completar a Mamen. En la televisión, por eso ya te hacía el matiz de la radio, en la televisión hay una parte muy importante que es la llegada de la imagen que tengas. Sí. En Charlie Hebdo vivimos no solo los atentados, sino la resolución de los atentados. En directo prácticamente, en tiempo real nos estaban llegando imágenes a la redacción que tú podías emitir, según llegaban emitías en directo. Para que te llegue una imagen de África, normalmente no hay corresponsales, normalmente no hay equipos de agencias internacionales y hubo un drama terrible que constató eso, que fue el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda, Occidente se enteró mucho tiempo después porque realmente allí no había ningún periodista que fuese testigo del genocidio de Ruanda, ¿no? Entonces, en África también tiene esa frontera, pues porque los medios internacionales, sobre todo las grandes agencias que hacen esas coberturas, no llevan allí medios. Y entonces nosotros, las televisiones de Occidente, al final estamos ciegos aquí, en esa parte del mundo. Fíjate, antes por lo menos había corresponsalías también. Los medios tenían dentro de su presupuesto corresponsales, ¿no? Y hablo de periódicos aquí, de radios y de televisiones, de las tres. Ahora mismo tener un corresponsal es tener un lujo. Ya no existen. Entonces, en el momento en el que tú no puedes confirmar la información que te está llegando a 9.000 kilómetros con un tío que también te hable del contexto de lo que está pasando, que te diga, mira, esto en México es muy importante por esto, por esto, por esto. A lo mejor tú ves un teletipo, una línea que te cae en el ordenador, México no sé qué, no tienes la capacidad de saber lo que está pasando en todo el mundo ni de interpretarlo, ¿no? Te hacen falta intérpretes de esa realidad, eran los corresponsales. Y eso la crisis también lo ha eliminado. En África nunca llegaron, solamente al final Reino Unido, Francia, que tienen mucha vinculación también con los países del Magreb y de África, sí que apostaban, pero nosotros en España, en la vida. Marruecos como mucho. Patricia. Pues a ver, yo tengo otra pregunta, que es ¿cuál ha sido la persona más interesante que has llegado a entrevistar en tu carrera como periodista? Tanto con la radio como en... Jolín, no sé. No lo sé. ¿Así una que te llamó mucho la atención? A ver, he tenido mucha suerte de entrevistar a mucha gente, pero no sé, la verdad que no te sabría decir. Me han ido dejando huella en distintos sentidos. Normalmente, dentro de las entrevistas que te toca hacer en tu carrera, en el día a día, no sé cuántas hice ayer, 10. Pues es que ayer me bajé al plató con un taco que era como una baraja de cartas de las tarjetas que llevaba de las entrevistas que había preparado ya, ¿no? Entonces, en el día a día haces muchas entrevistas que tienen que ver con la actualidad. Normalmente a mí las que más me pueden gustar son las que tienen menos que ver con la actualidad y más con mis intereses personales, ¿no? Con mis aficiones personales. Pues entrevistas a un escritor que te ha gustado de siempre. O me encantaría entrevistar a Paul Auster, por ejemplo. Pues no quiere. O entrevistas a un actor que te encanta. Pero yo te voy a decir, la voy a contestar yo por ella. Venga, yo la he visto disfrutar mucho con alguna entrevista. Hay una persona que es una persona que tiene problemas de discapacidad. Elvira Murcia, que es una guerrera, es una señora que tiene unos problemas... Huesos de cristal. Huesos de cristal, que la mantiene en una silla de ruedas, y ella, con ese aspecto tan frágil, subida en su silla de ruedas, pues se ha encadenado al Parlamento Valenciano, es una luchadora de todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones de la lucha por la dependencia, ¿no? Y nosotros la habíamos entrevistado por lo que llamamos por duplex nosotros, es decir, ella en Valencia y nosotros en Madrid, ella la ha entrevistado, ¿no? Pero hace unos meses conseguimos que viniese aquí a Madrid y yo es de las entrevistas que más la he visto disfrutar a Mamen. Es que en realidad es una tía a la que admiro un montón.
Es una mujer enorme, pero muy chiquitita físicamente, Y con un aspecto muy frágil, débil, tremendo, ¿no? muy De frágil, fragilidad. con miles de problemas, pero se agarra a la lucha, es una peleona, una reivindicativa. Ha ido al Parlamento. Ha ido al a dar la Parlamento bronca. a darles la bronca ahí Sí, sí. desde los estrados de las Cortes gritándoles. De verdad que no tiene prácticamente movilidad y yo le dije, vente al plató, vente a Madrid, me cojo el tren ahora mismo. O sea, no encuentra límites para nada. Y todos los límites que así de un primer vistazo dices, si está limitadísima, ¿no? Ella no tiene ningún límite Pues eso la mental. disfruto mucho. Entonces la admiro un montón, es que me doy cuenta de que la admiro un montón. Sí. Pero sí, pues mira, me gusta recordar a Elvira Murcia. Tiene que ver con la gente así un poco que te saca emociones, porque los políticos no te sacan emociones, ¿sabes? Dale. Al acabar la carrera de periodismo en la Complutense, ¿te planteaste alguna vez que ibas a acabar trabajando en la televisión a nivel nacional? No, la verdad es que no. La tele fue una sorpresa, llegó de una manera casi por casualidad. No la busqué, igual que la radio, sí la busqué. La tele llegó un poco, llevaba 7 u 8 años en la radio y me llamaron. Y cuando y cuando estudiaba en la universidad, nunca me planteé que iba a hacer tele, no sé por qué. De verdad que yo me veía recorriendo el mundo. Es que yo me veía así, me veía de corresponsal escribiendo crónicas desde México o Bolivia o Perú. Durante la carrera yo hice varios documentales en Perú, en Bolivia, y eso me marcó también, me hizo creer en un periodismo que tenía más que ver con los documentales que con la noticia corta, ¿no? Que tenía mucha mezcla también con viajes largos, con conocer a la gente que luego entrevistas, con recorrer los pueblos, o sea, era un periodismo mucho más completo, ¿no? En ese sentido. Entonces siempre me imaginé así, no me imaginé como estoy ahora. Dale. Bueno, pues que a veces se dice que cuando no hay noticias, los medios de comunicación las crean. Qué cañeras son, ¿no? Estas chicas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues que es verdad. Y cuando no hay noticias, algunos medios de comunicación las crean. Manu y yo somos muy críticos con nuestra propia profesión. Y nosotros, imagínate, llegamos a la redacción y están todas las portadas de los periódicos. Y vemos noticias en alguna portada de periódico y nos llevamos las manos a la cabeza de, pero si es la no noticia, si no existe. Esto es del mes pasado que le han buscado un titular y le han dado la vuelta. O esto no lo tienen bien agarrado porque no tiene nada y de hecho a la hora están rectificando pues porque han acusado al alcalde de Barcelona de tener una cuenta en Suiza. Y no hay cuenta en Suiza, ¿no? O cosas así. Entonces, los primeros críticos a lo bestia somos nosotros. Pero es que es verdad. O sea, lo ves cada día. Cuando no hay noticia, hay gente que se la inventa. Última pregunta para ti. Aprovecha. Qué honor. Porque justo todo lo que tenía escrito la mayoría habéis respondido, pero me acaba de surgir otra duda mientras hablabas. Entonces, ¿alguna vez te has visto forzada a tener que transmitir noticias de las cuales tú no encontrabas relevantes o no... Al pertenecer a una gran cadena de televisión como es La Sexta, que yo personalmente admiro y me encanta, pero ¿no te has visto como por ejemplo puede pasar en la televisión española, que se han visto los presentadores tienen que dar datos y una importancia a ciertas noticias que quizás no las tengan solo por de quiénes son estas cadenas? ¿No? ¿Alguna vez te ha pasado? No te diría que no, o sea, yo no me siento identificada con esa obligatoriedad de contar algo, pero sí que es verdad que en un programa de 3 horas como hacemos nosotros te puede interesar más, yo qué sé, a mí me gusta mucho y tengo muy buena relación con nuestro meteorólogo, ¿no? Pero no sé si 15 minutos de tiempo son necesarios siempre, es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque mi foco de interés no está puesto en la meteorología, ¿no? O otro tipo de noticias que, pues claro que metes porque hacemos un programa plural y se trata de, no de que me guste a mí, sino de que le guste a los espectadores, de intentar ponerte en la cabeza también de la gente que te ve, ¿no? No siempre lo que contamos dices, esto me gusta, no. De hecho, es que no hace falta que te guste, ¿no? Pero yo no me he sentido, yo creo que tú vas más allá, vas con la incomodidad, incluso la línea editorial. Sí. Y yo no me he encontrado, sinceramente, en eso creo que he sido bastante afortunada y bastante peleona. Porque también para sentirse bien una con lo que hace hay que peleárselo, nada te viene gratis.
Chicas, muchas gracias a todas, ¿vale? Gracias. Un placer y gracias a ti, sobre todo. Pues un placer, la verdad es que ha sido una gozada Muchas gracias. esta entrevista. Gracias, Mamen, y gracias, Manuel. Nada, vosotros, Hasta como pronto. siempre.